Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy donde vamos a hablar del consumo de azúcar, cuáles son las recomendaciones y qué precauciones hay que tener en cuenta. Entonces, los puntos que vamos a ver en la clase de hoy van a ser, en primer lugar, cuáles son los problemas que se asocian al consumo de azúcar o a un consumo excesivo de azúcar. Vamos a ver también cuáles son los diferentes tipos de azúcar que encontramos en alimentos, cómo podemos interpretar las etiquetas o qué información hay que tener en cuenta a la hora de comprar un producto o un alimento. Vamos a hablar también de las versiones sin azúcar añadido, si son mejores, si son peores o qué información hay que tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de alternativas. Vamos a hablar también cuáles son las recomendaciones que nos hacen las organizaciones a nivel de salud en cuanto a consumo de azúcar se refiere. Vamos a ver también qué alternativas más saludables o no tenemos en cuanto al azúcar. Y finalmente vamos a resumir un poco toda la información y vamos a dar algunos puntos a modo de conclusiones. El azúcar, a diferencia de lo que se cree, no es un alimento o no es un nutriente que nuestro cuerpo necesita. Muchas veces escuchamos que nuestro cerebro se alimenta de azúcar y que por lo tanto necesitamos este azúcar para poder pensar o para poder rendir, pero realmente no es así. El nutriente que nuestro cuerpo, nuestro cerebro y en general nuestros órganos utilizan es la glucosa, pero esta glucosa la podemos obtener de muchísimos otros alimentos que no son específicamente el azúcar y realmente son más nutritivos y metabólicamente no son más beneficiosos que el azúcar en sí. Cuando hablamos de un consumo elevado de azúcar, también hay que tener en cuenta que puede comportar una falta o una bajada del rendimiento. A nivel mental, para decirlo así, cuando consumimos excesivamente azúcar podemos notar sensación como de cansancio o como de mayor sueño, y eso pasa muchas veces después de comidas muy copiosas o después de comidas donde hemos acabado con un postre muy alto en azúcar. Podemos tener como esta sensación de tener más sueño o de tener más sensación de cansancio, y eso lógicamente puede afectar también a nuestra capacidad de concentración, a nuestra capacidad de trabajar. Básicamente, si tenemos trabajos que son o que requieren de una activación mental importante, el consumo de azúcar puede afectarnos en ese sentido. Por una parte, los azúcares que nosotros llamamos como más saludables o los azúcares que realmente no nos deben preocupar a nivel de salud, lógicamente siempre hay que personalizar, y puede que en casos concretos de patologías debamos incluso controlar este tipo de azúcar, pero en todo caso estaríamos hablando ya de eso, de patologías. El azúcar libre es el que ha sido separado de la propia fibra, entonces metabólicamente puede que actúe bastante parecido al azúcar añadido. Y finalmente tenemos los que son azúcares añadidos, los que encontramos ya a nivel de bollería, de refrescos, de chucherías, de chocolatinas. Entonces, estos azúcares sí que han sido añadidos al alimento en sí. Es decir, un zumo de fruta tiene el propio azúcar de la fruta, pero un refresco, por ejemplo, tiene azúcar añadido. Lo mismo con los helados, con la bollería, con cualquier tipo de alimentos ultra procesados. En primer lugar, lo más importante de las etiquetas son los ingredientes, el listado de ingredientes. ¿Qué podemos interpretar del listado de ingredientes? Por ejemplo, el número de ingredientes. Cuando cogemos productos con más de 4, 5, 6 ingredientes es que probablemente no sea lo más saludable del mundo. Otra cosa es, por poner un ejemplo, otra cosa es, por ejemplo, un gazpacho o una crema de verduras en las que tengan más de estos 5 o 6 ingredientes, pero sean todos ingredientes naturales. En primer lugar, hay que tener en cuenta el valor nutricional o los nutrientes que nos aporta este producto. Muchas veces, aunque sea un producto bajo en azúcar o sin azúcar añadido, nutricionalmente hablando, no es mejor que su producto de referencia. Para poner un ejemplo, un refresco, una Coca-Cola, cualquier otro refresco, 0% azúcar, si al final no nos está aportando este azúcar, y seguramente será muchísimo más bajo en calorías que su versión normal, pero a nivel de nutrientes va a ser igual de